Bueno, bienvenidos a todos a la Comisión Distribución y Consumo de Formatos Audiovisuales y Escénicos del Congreso de Tendencias DC. Yo voy a ser su coordinadora, Luz Coyud. Les voy a pedir a todos, bueno, un poquito les voy a dar una idea de más o menos cómo va a ir. Yo voy a dar presentando a todos los expositores que van a estar dando sus ponencias en esta comisión. Una vez que empiecen a hablar estos expositores, les voy a pedir que apaguen sus cámaras y micrófonos para que no haya interrupciones a la persona que esté exponiendo. Y lo que les voy a pedir a cada expositor, cuando presenten, que tenga que ser 7 minutos máximo cada una de las ponencias. Yo igual les voy a avisar con 1 minuto de antelación para que vayan como culminando la presentación. A todos los asistentes y también a los expositores, lo que también se les va a pedir es que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan al respecto de lo que estén viendo, de las presentaciones, las hagan en el chat. Nosotros al final, cuando terminan de exponer todos, vamos a hacer como una puesta en común y vamos a ir respondiendo todas las preguntas. Cada uno de los expositores va a ir viendo dependiendo de la pregunta, ¿sí? Va a ir respondiendo, vamos a ir viendo en común, vamos a hacer una apuesta y vamos a charlar entre nosotros, ¿sí? Lo que también les voy a pedir a los expositores es que no se olviden, igual lo voy a repetir después al final, no se olviden de que pueden acceder a publicar sus ponencias, entregar sus papers de acuerdo al instructivo para autores que pueden encontrar en la página de Palermo de Tendencias DC. Había dejado el link y se me fue. Ahí lo dejé en el chat. Ustedes van ahí y suben sus papers, sus ponencias, para que queden después, van a estar en los libros, en las actas de Congreso de Tendencias, y van a estar publicados y van a poder compartirse los libros con sus amigos, con sus colegas. Y además los invito a que estén presentes el viernes 12 de marzo a las 17, que va a ser el cierre de este congreso, y vamos a hacer la presentación del libro con las publicaciones del congreso del año pasado. O sea que las publicaciones del congreso de este van a estar el año que viene. Pero pueden venir a ver el libro y va a haber una exposición por parte de unos autores importantes que estén dentro del libro, y además todos pueden venir a ver, consultar, preguntar, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Con los expositores, no los molesto más, no les lleno más, cualquier cosa, igual si Adrián quiere decir algo, pues no hay problema. No, está bueno, bien. Perfecto, sí, muy bien. Bueno, entonces comenzamos con Raúl Albanese. ¿Te parece, Raúl, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a compartirles pantalla. Perfecto. Para ver algunas imágenes del teatro épico en el carnaval de Gualeguaychú. Perfecto. Recuerden apagar sus micrófonos. Voy a correr acá, que me molesta. Bien. El teatro épico en las comparsas del carnaval de Gualeguaychú se viene dando desde hace un tiempo, y algo que a mí me llama muchísimo la atención en esta investigación que estuve haciendo, que me da pie a una próxima investigación, es que aquellas personas, aquellos diseñadores escénicos que están utilizando este tipo de elementos, la gran mayoría no conocía quién era Brecht y no sabía del teatro épico. Por eso es que me llama tanto la atención de estas cuestiones. Lo primero que nos encontramos cuando vamos al carnaval, a este tipo de espectáculos, es la canción, la música que actúa como el narrador de Bertolt Brecht. Esta canción, esta narración cantada, es vinculada, por supuesto, a las interrupciones que hacía Bertolt Brecht en sus presentaciones, con canciones donde hasta cambiaba la luz, cambiaba parte de la escenografía. Las comparsas de carnaval de Gualeguaychú, la narración arte centrado. Recordemos que esto es una representación en una pasarela que tiene 8 metros de ancho,
por 500 metros de largo y al contrario de lo que ocurría en el medioevo, donde el espectador iba moviéndose en estos escenarios de mansiones, en este caso el espectador está ubicado en una silla y es el actor, bailarín, integrante de la comparsa quien va moviéndose por esta pasarela. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado el espectador, la canción va a describir lo que se está viendo, puede ser una anticipación de lo que va a venir o puede ser actuar como un recuerdo de lo que ya pasó y el espectador tiene que hacer esos linkeos. Bertolt Brecht proponía activar el espacio escénico en todos los niveles y la utilización de carteles. Estos carteles y proyecciones trabajaban como un portal por donde atravesaba la realidad exterior del teatro y ingresaba a la realidad exterior. Entonces empezaron en los años 80 principalmente la comparsa Papelitos, pero luego empezó a generalizarse a otras comparsas con distintos grados de carteles, porque en este caso, en esta cosa, el contexto en el que se está haciendo la representación. Bien, la realidad a parte escénica, porque veíamos antes de que se cortara a Evangelina Carrozzo portando un cartel que es como la incorporación, no es una representación, sino una presentación de la realidad, ya que ella, en el momento más álgido de la lucha ecológica contra las pasteras en el río Uruguay, se presenta en el G20 en Viena, portando un cartel, con un traje de carnaval, portando un cartel en contra de esto, y también tenemos allí esta parte de la realidad que decíamos. Hola, Raúl. Y bueno, y vemos también carteles con distintas partes, con distintas frases que tienen que ver con la política, que la estructura, la tramoya, estuviera a la vista para evitar la empatía del espectador. Que el espectador estuviera todo el tiempo recordando que estaba en un escenario, viendo una obra teatral. Hola Raúl, ¿nos escuchás? Hola Raúl. Sí. ¿Me escuchás? Hola. ¿Sabés sí, que sí. si dejas de compartir vas a tener más señal para poder escucharte porque te escuchamos muy cortado? Ok. Veo que tenés baja señal, ¿sí? Sí. Bueno, estábamos hablando de las estructuras de las escénicas de la tramoya a la vista que proponía Brecht, que en las carrozas se presenta también como la estructura a la vista que sostiene los elementos principales de la misma o la iluminación. Más allá de que el corsón tiene una iluminación propia, las carrozas llevan otro tipo de iluminación justamente para jugar y evitar sombras indeseadas. En cuanto a los tramoyistas o a los técnicos también a la vista, que proponía Brecht que se viera cuando se hiciera un cambio de escena, en el caso de Gualeguaychú tenemos a los que comúnmente llamamos los empujadores, que son justamente los que empujan, los que mueven los carros, las carrozas, y que nadie se molesta en disimular, simplemente van, a lo sumo van todos vestidos de negro o un jean y una remera del color de la comparsa que identifica la comparsa. También vemos los aguateros, que son aquellos que obviamente llevan el agua para que los bailarines, recordemos que los bailarines están casi una hora bailando a lo largo de estos 500 metros y cada cierta cantidad de distancia están puestos estos aguateros para que se hidraten, y es parte del espectáculo que nos recuerda también que estamos frente a un espectáculo de estas características. Y por supuesto también lo que se llama el equipo de apoyo, que son aquellos que están para asistir a los bailarines en caso de que sufran algún tipo de accidente, algún pedazo de traje que se les haya caído, un espaldar
que se rompe, porque con el movimiento tal vez el juego de ese movimiento del espaldar se rompe. Bueno, hay que asistirlo justamente para que no vayan arrastrando el espaldar y se lo puedan sacar. Otra de las cuestiones que Brecht proponía para generar este distanciamiento en el espectador era el maquillaje recargado o el uso directamente de máscaras o de máscaras. En el caso de Gualeguaychú, el maquillaje comenzó a fines de los 80, principios de los 90, a incluirse también al varón, porque anteriormente era solamente una especie de maquillaje social para las mujeres y los varones no. A partir del 89, 90, comienzan a maquillarse los varones, pero se hacía como un maquillaje social, y a partir de allí arranca lo que sería un maquillaje teatral, que después derivó en un maquillaje sumamente recargado, incluso con algunas prótesis de silicona que constituyen verdaderas máscaras pintadas y bordadas sobre el rostro. También tenemos lo que es la actuación deíctica, es decir, el actor debe indicar el personaje, debe señalar el personaje, nunca encarnarlo, mostrarlo, digamos, de alguna manera, y esto es lo que deben hacer los integrantes de las comparsas, y sobre todo recurrir a la pantomima, al movimiento exagerado, que genera mayor distanciamiento todavía, por una cuestión de que debe la distancia que está el espectador. Por supuesto que el que está en primera fila en la platea está a... Sí, perdón, Luz, veo ahí en el chat que un minuto. Un minuto me queda. Sí. Esto tiene que recurrir a esto porque justamente hay algunos espectadores que están, sobre todo los que están en las tribunas, más arriba de todo, que están a mucha distancia, y esto también genera la necesidad de maquillaje recargado para que puedan distinguirse las partes del rostro. Se dan cada tanto lo que sería también en estas actuaciones deícticas lo que sería la metateatralidad, el teatro dentro del teatro, que cada cierta cantidad de espacio, de tiempo, aparece una pareja o una persona o un grupo actuando, haciendo lo que acá se llama un acting, para diferenciarlo de la performance. La performance sería completa la comparsa, todo el desfile completo sería la performance, y el acting es lo que dentro de esa performance se está haciendo una teatralización diferente, con mayor carga de teatralidad, de teatro tradicional, e incluso en algunas carrozas se las utiliza como un escenario móvil, que es otra de las cuestiones que proponía Brecht, y en este escenario móvil se hace una representación como que fuese un teatro tradicional, solo que en vez de haber un diálogo oral, los diálogos se presentan a través de carteles, por ejemplo, donde alguien tiene que decir algo, levanta el cartel con la frase o la palabra que debería decir para que todo el público pueda entenderlo. Y esto se presenta en el equivalente de lo que son las escenas teatrales, serían lo que se llama las escuadras. Y estas escuadras pueden ser, o las escenas son independientes, como proponía Brecht en el caso de que la historia tenía que ser narrada a saltos, y saltando de una escena a otra, en este caso vamos saltando de una escuadra a otra, y es el espectador el que debe hilvanar luego toda la trama y generar en ese pensamiento científico, ese teatro científico que quería Brecht, la historia completa. Perfecto, Raúl, muy bueno. Muchísimas gracias por la presentación, Raúl. Bueno, a ver, ¿quién continúa? Continuamos con Fabián Luna, Paula Delfino y Pablo Conca. ¿Se encuentran los representantes? Hola, sí, acá estamos. Muy bien, bienvenidos. Cuando quieran compartir, no sé quién va a compartir pantalla, quién va a comenzar. Estoy esperando ahí a mi compañero que habilite la cámara. Empieza él. Hola. ¿Qué tal? Pablo no pudo estar, estamos nosotros dos. Perfecto, muy bien. Bueno, decinos, ¿iniciamos? Cuando vos nos Sí, digas. sí, por favor. Perfecto. Bueno, el título de esta exposición, como figura allí en el menú que ustedes tienen también, los colegas, trata sobre la huella
de las tecnologías de audio e imagen versus la high definition. Y vamos a comentar con Paula de qué trata esto. En principio, digamos que la continua actualización de los dispositivos tecnológicos de captura y reproducción también audiovisual, grabadores, filmadoras, parlantes, altavoces, proyectores, pantallas LED, tienen como principal objetivo buscar la mayor fidelidad tecnológica posible. ¿Qué se denomina esto de mayor fidelidad? Lo conocemos también como high definition, ¿no? Este objetivo implica en sí mismo darle invisibilidad, cuanto más sea posible, a cualquier rastro que pudieran dejar las tecnologías para continuar en este sentido, bueno, elevando este llamado estándar de calidad. Por ejemplo, como dije, pantallas de televisión, cámaras filmadoras, micrófonos, intentan no hacer visible, hacer imperceptible esa huella tecnológica del recurso tecnológico, buscando, por otro lado, ofrecer al público una experiencia más próxima a la realidad, ¿no? A lo real, al mundo real, fuera del dispositivo de captura o difusión. Para un ingeniero en tecnología de la imagen y sonido, estos son objetivos principales, ¿no? Que son buscados siempre en el contexto científico-tecnológico. Ahora, de manera simultánea, también se desarrollan productos tecnológicos, dispositivos, que sí dejan su huella, que la buscan dejarlo, ¿no? En ese sentido, términos como el vintage o el retro son conceptos que revalorizan este planteo, ese dejar huella de su tiempo, espacio. Desde así, y en este contexto, podemos decir que los realizadores audiovisuales, artistas, utilizan este poder de evocación de los soportes en ciertas producciones, obras, instalaciones, películas, fotografías, etc. Buscando esa evocación, ¿no? Del recurso mismo. Buscando en ese sentido cumpliendo una función expresiva en la construcción de una obra audiovisual, ¿no? Con los objetivos que bien podemos conocer, provocar efectos, si se quiere, referenciales y emocionales en los espectadores. Es justamente que nosotros trabajamos en este trabajo de investigación en esta brecha en la cual nos interesa indagar, que trata de poner en cuestión, ¿no?, el concepto de fidelidad. Es decir, el primero que había nombrado, aquel que es unido al objetivo de invisibilizar los recursos, ¿no? Y que en realidad hoy prevalece muy fuertemente en la industria. Nombro algo, el marco teórico desde el cual nosotros queremos indagar, discutir, pensar esta dualidad, lo tomamos de un concepto que se llama materialidad del sonido. Esto es un campo de reflexión que se ha escrito bastante en los años 50 y refiere a un campo de reflexión, repito, que surge en el entorno del audio. Por ejemplo, micrófonos o modelos de altavoces aportan mayor o menor medida sus propias materialidades, sus rastros, ciertos modelos de aparatos que acabo de nombrar, que se suman a la fuente acústica que está siendo tratada, transmitida, almacenada, etc. El origen del término materialidad, repito, remonta a los años 50 del siglo pasado, y es el investigador, compositor francés Pierre Schaeffer quien lo puso en valor, puso en valor el concepto de la propia huella que deja los dispositivos, los soportes de captura y difusión, y que dejan su huella en las producciones artísticas. Michel Chillon también va a volver a tratar este concepto y desde otro campo, desde otros campos diversos también se ha aportado en esta, si se quiere, en esta dualidad. En este sentido, han surgido sistemas de almacenamiento de audio
que sí dejan huella, repito, como el vinilo, o sistemas de reproducción de bandejas, o sistemas valvulares en el campo del audio, ¿no? Que dejan su marca específicamente. En el campo de las imágenes, podemos estar en presencia hoy de cámaras fotográficas Polaroid, por ejemplo, que han surgido, o en edición de imágenes, también efectos de edición de imagen, donde manejan este planteo de hacer referencia a la materialidad. Y si se quiere, de una forma u otra, es el darle la espalda a esta invisibilidad que comentaba frente a esta otra dualidad, ¿no? Es decir, estos planteos del retro y el vintage, o estos dispositivos que remiten a, o procesos en cuanto a imagen que remiten a dejar la huella frente al otro, a los otros dispositivos que plantean esa invisibilidad. Paula va a mostrar unos ejemplos, va a comentar algo al respecto. Sí, en la línea de lo que está comentando y exponiendo Fabián, traemos acá un ejemplo de la aplicación Canva, que se usa masivamente hoy, cómo dentro de los efectos que están disponibles en esta aplicación, cuando uno está diseñando, bueno, es una aplicación que permite diseñar libremente, intervenir fotografías, flyers, carteles, folletos, etcétera. Y dentro de esta aplicación está la opción de intervenir las fotos con efectos, y bueno, acá hay un ejemplo de una fotografía actual sin efectos, y cómo los efectos posibles, dentro de una amplia variedad, hacen referencia a esto, ¿no? Efecto retro, efecto VHS, un formato de video que está en desuso, o efecto de tubo de televisión, ¿no? Siendo que ya no están estas. Entonces, estos ejemplos hacen referencia a esta búsqueda de la materialidad visual que estamos investigando. Bueno, esto, como había nombrado también, lo podemos ver referido, como también lo nombré, en el campo del audio, ¿no? Un tipo de micrófono, marca, modelo, deja su huella y sus características acústicas, si son buscados para realizar capturas, quiere y que el soporte mismo lo deje marcado, si se quiere. Y comento algo más. Bueno, la investigación busca relevar dentro de esta disyuntiva diferentes casos que se contraponen, si se quiere, aquellos que plantean la ausencia de materialidad, como estamos viendo hoy, ¿no? En pantallas es un caso bastante particular, el 4K, 5K, como podemos hablar, en cuanto a la captura y en cuanto a la reproducción, que plantean esa transparencia, pareciera ser como que, y cada vez más, ¿no? Como que uno tiene esos actores dentro de allí de la pantalla, ¿no? Y qué significa ver y qué efectos causan hoy ver de esta manera. O tener una experiencia audiovisual de esa modalidad. En ese sentido, volviendo a lo que comentaba, que la idea de nuestro trabajo propone justamente poner en cuestión ese concepto de fidelidad y de invisibilidad que mencionamos, y que hoy prevalece en la industria, y ponerlo, también visibilizar en el campo, si se quiere, también de la educación, ¿no? Y no dejarlo en un espacio únicamente planteado como una moda, esto de disponer de, por ejemplo, hoy de una vuelta del vinilo, o la aparición de cámaras, como había comentado anteriormente. Bueno, eso, sencillamente, creo que ya no me quedaba más tiempo. ¿Querías comentar algo más, Paula? No sé si queda un changüí mínimo o si no. Nos pasamos del tiempo, ya me avisaron que, sí. que nos pasamos, pero era esto, de que las aplicaciones también como Instagram, así, donde podemos encontrar esta referencia que estamos investigando, que hace alusión a bajar la calidad o a algo retro o vintage, cómo se masificó esta búsqueda de esta materialidad a nivel visual.
Está perfecto. Igual si alguna cosa que a ustedes les quede pendiente, que después digan, bueno, te digo lo para todos los expositores, ¿no? Que después que dicen, bueno, ay, no me olvidé de decir esto en la presentación, después en el espacio de debate, si quieren, pueden expandirlo un poco más y decir, ¿saben qué me olvidé de decir? Y ahí nos comentan lo que les quedó ahí pendiente, pero la idea es que por lo menos podamos exponer todos en los 7 minutos y después sí, en el debate, si quieren las preguntas o si tienen algo para agregar, lo pueden hacer, no se preocupen, que no es el fin, digamos. Gracias. Creo que llegamos perfecto, así que muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, entonces continuamos con Sebastián Magallanes. Sebastián, ¿estás? Acá estoy, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, buenísimo, muy Cuando interesante quieras. todo lo que comentaron anteriormente. Bueno, gracias, voy a comenzar. La idea un poco de esta charla es más que nada contextualizar un poco la normalidad que estamos viviendo, esto que comentó Raúl Albanese hace un ratito de la nueva normalidad que tanto escuchamos hablar, y creo que hablaron de la comparsa, hablaron de esto de los formatos, etcétera, y me parece que esta pandemia que todavía estamos transitando ha servido como para potenciar muchos de nuestros hábitos de consumo en medios digitales, nuestros hábitos de consumo de contenidos. Entonces, en esa línea me pareció interesante primero contextualizar un poco cuáles fueron las cosas que más se fueron potenciando, ¿no?, en este tiempo, en este año y meses que estamos transitando. Y bueno, y finalizar, tirar algunos puntos y algunos desafíos que para mí, esto es muy personal, me parece que sería bueno tener en cuenta los que trabajamos en medios, los que trabajan con formatos audiovisuales y con trabajos, y los que trabajan con diferentes tipos de contenidos que se distribuyen por formatos digitales. Así que bueno, no es algo desconocido que estamos hablando de un antes y un después cuando hablamos de medios y de consumo de la información respecto a la pandemia, ¿no? Hay un consumo previo y un consumo posterior, y creo que ahora estamos viendo ese consumo posterior. ¿Y qué es este consumo posterior? El anterior lo conocíamos, ¿no? El uso normal que podíamos utilizar de dispositivos, de formatos, de diferentes cuestiones a las que llegábamos a través de una pantalla, pero creo que obviamente, como dije recién, esto lo potenció más y lo que generó fue una digitalización aún más de las personas, ¿no? Esto de acercar a las personas a las plataformas, de hacerlas convivir con herramientas con las que no estaban acostumbradas o quizás no estaban del todo acostumbradas y que inevitablemente tuvieron que sumergirse, aprender cosas nuevas. Esto obviamente se aplica a diferentes grupos etarios. Esta digitalización de las personas creo que es el principio de algo que va a ir mutando y cambiando. Entonces, de esta manera, vimos un montón de diferentes producciones de contenido de gente que quizás antes no lo hacía. Me refiero a, no sé, transmisiones de streaming, nuevos canales de Twitch, donde se hacían, bueno, transmisiones de streaming, no sé, de videojuegos, de entrevistas, de charlas, de preguntas y respuestas, lives de Instagram. Bueno, mucha gente se metió de lleno al trabajo, por ejemplo, de podcast, ¿sí?, a generar podcasts o videos en YouTube. Y esto está interesante porque abre también un nuevo espectro para los nuevos prosumidores, ¿no? Esto de generar y consumir contenido, de inspirarnos por otros. Me parece que eso es un punto muy interesante que lo potenció la pandemia, que va a continuar, y sería muy interesante que así sea, porque de esa manera vamos a tener una pluralidad divina de voces y de cosas que vayan surgiendo para poder, obviamente, enriquecer mucho más los tipos de contenidos que habitan en Internet y en diferentes formatos que quizás no son Internet, pero que también se potencian, ¿no? Yo siempre hablo de que el mundo digital se alimenta muchas veces del mundo real, ¿no? Todo lo que pasa por ahí en plataformas digitales es un reflejo de lo que pasa en el mundo real, y eso es súper interesante porque enriquece mucho más la experiencia de nuestras audiencias. Hay algo que tomó muchísimo protagonismo, ¿no?, que es esto de el consumo casi excesivo de películas y series. Yo personalmente soy muy fan del cine, de las series, la verdad que consumo muchísimo, ya consumía muchísimo previo a la pandemia y en pandemia aún más. Entonces, me parece que este es un lenguaje que ha marcado una unión de diferentes audiencias, ¿no? Aquellos que quizás no consumían tanto contenido audiovisual,
esto se ha convertido como la piedra angular en esta modificación cultural, ¿no?, en la que estamos atravesando. Me parece que es fundamental tener esto presente y tener presente también lo que ha pasado con muchas plataformas que han apostado, o sea, continuar apostando, ¿no?, a la suscripción paga de contenido, y hay una audiencia que quizás antes era como más esquiva a pagar por acceder a un contenido, y que hoy no tiene ningún tipo de problema. Hablamos de suscripciones de Spotify, suscripciones de Netflix, suscripciones de Disney Plus, bueno, ahora salió Paramount, va a salir en breve alguna que otra plataforma más de contenido on demand, y eso está interesante porque la gente empezó a entender, y sostengo esto, que la pandemia ha servido para que esto también surja, ¿no? Para que la gente diga, bueno, elijo el contenido que quiero consumir y pago por esto un monto mensual y voy a tener lo que quiero cuando quiero, ¿sí? También podemos hablar de esta hiperinformación, ¿no? Que la gente se ha sentido totalmente inundada con noticias, con informaciones que venían de todos lados. En un principio, con el surgimiento del coronavirus, los primeros contagiados, después las desinformaciones que empezaron a circular, ¿no? La gente empezó a hablar de desinformación, de fake news, y esto empezó a verse en grupos donde habitualmente no se hablaba de fake news y de desinformación, o de analizar cuál era esa información, de dónde venía, cómo estaba procesada. O sea, obligó a las personas a analizar el tratamiento de las noticias, que no es algo menor, ¿no? Porque empujó una educación casi autodidacta de personas que quizás no estaban habituadas a analizar. Ahí me distraje, perdón, porque pusieron un minuto, Sebastián. Bueno, por último, este rol de desinformación tuvo un gran protagonismo. Por último, dejo los puntos y desafíos que me parecen a mí interesantes tener en cuenta. 1, escuchar a las audiencias. Hablamos que están empoderadas y que hoy más que nunca saben lo que quieren y que esperan de las plataformas y de los medios y de diferentes lugares donde pueden acceder a contenido. Por otro lado, parar la pelota y analizar lo que se está haciendo. Esto está muy orientado a los que consumen contenido y a los que realizan y producen contenidos, así sean compañías teatrales, sean plataformas de contenido on demand, sean medios, etcétera. O sea, parar la pelota, analizar y ver lo que se está haciendo. Trabajar en modo laboratorio, probar, intentar nuevas ideas y tendencias, estar presente en diferentes, en este caso, por ejemplo, estamos hablando en una sala conversando diferentes cuestiones y me parece súper interesante. Y por último, analizar la agenda digital, lo que está pasando en lo digital, lo que está pasando en redes, lo que está pasando en diferentes plataformas, para tener acceso a herramientas y poder hacer un mix mucho más simple entre los contenidos y las tecnologías. ¿Sí? Uno a veces piensa solamente en contenido y no sabe cómo implementar la tecnología. Bueno, creo que ese mix se genera justamente cuando entendemos un poco más y analizamos lo que está pasando digitalmente. Muchas gracias. Muy bien, Sebastián, muchas gracias por tu presentación. Bueno, igual ya sabes, cualquier cosa, después continuamos el debate, lo mismo para todos los asistentes a esta comisión. Si tienen después alguna consulta, ya la pueden hacer en el chat y la leemos después, o lo hacen cuando sea el momento del debate, ¿sí? Continuamos con José Enrique González. José, ¿estás? Luz, José no está. José no está, muy bien. Ni Federico. Entonces pasamos directamente a María Florencia Domínguez. María Florencia. Y Laura Tomala, ¿no? Sí. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Hola, hola. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Perdón, Bueno, mientras hago una breve introducción, con Sí. Flor trabajamos juntas en investigación, investigamos sobre desafíos de la imagen y la visualidad, somos becarias de la Universidad de 3 de Febrero y uno de los temas que estamos investigando está vinculado
a las fake news y también, bueno, como a pensar de cara a un pensamiento crítico en términos de educación. No sé si ya está ok todo el tema de la presentación, Flori. ¿Se ve ahí la presentación? Sí. ¿Lau, la ves? Sí, sí, sí. Perfecto, está chiquita porque así puedo ver la cámara, si no... Claro, bárbaro. Bueno, como primera medida, si les parece, vamos por ahí al primer slide, que está ahí, lo pueden ver en la imagen de Flor. Nos preguntamos un poco para empezar con este tema que son las fake news, y si tuviésemos que abordar una definición, podemos decir que son discursos en donde los hechos objetivos terminan siendo mucho menos influyentes al moldear una opinión que la apelación a la emoción o a la propia creencia. Y en algún punto estamos ante un fenómeno que es novedoso, que está caracterizado, como bien decíamos, por la creencia individual o la creencia grupal ante un hecho real. Y hay algo importante, y de lo que vamos a hablar, es que si esa falsa noticia está acompañada por una fotografía impactante, va a hacer que parezca real, ¿no? Por el shock que produce. Bueno, este fenómeno se da sobre todo en redes sociales, y esto de que cuando compartimos noticias o información sin chequear y le ponemos me gusta o la expandimos a muchos contactos que tenemos, suponemos que esa realidad se genera según la cantidad de vistas que tiene. Sí, pero justamente esto de la realidad no se vota, tiene que ver con que no importa cuántas personas estén o no de acuerdo sobre algo, sino el hecho en sí. Bueno, un ejemplo que es muy claro que de las noticias falsas, digamos, esto no es un hecho novedoso, es prácticamente desde que se inventa la imprenta, en donde esto de las noticias son con el cariz que se los mire, pero bueno, podemos mencionar un caso como particular y de nuestra historia reciente, la portada del diario Clarín del 25 de marzo de 1976, cuyo título fue "Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno", y el copete decía "total normalidad". Bueno, ¿qué es la normalidad en ese título? Y también queríamos traer un tema actual y que tuvo muchísima relevancia, que es el caso Cambridge Analytica, por eso elegimos estas imágenes por la participación que tuvo esta empresa en lo que fue la campaña electoral de Donald Trump y también en el Brexit británico, ¿no? Que de alguna manera aseguró el éxito. Es una empresa, Cambridge Analytica, que se definía como de microtargeting conductual y que brindaba apoyo, asesoramiento en campañas políticas. Pero bueno, el tema era cómo conseguían asesorar y de qué manera, es lo polémico. Ellos extraían datos de las cuentas privadas de millones de usuarios, lo hacían de manera engañosa y después formaban como una especie de perfil de cada cliente, ¿no? Una vez que tenía ese perfil psicológico de cada usuario, los bombardeaban los trolls con información falsa, imágenes manipuladas, con videos que no tenían nada que ver con la noticia que acompañaba ese video, y así lo que hacían con estos usuarios era reforzar ese sentimiento de miedo, de ira, ¿no? Y ahí provocaban una especie de relato de realidad customizado, y lo que hacían era, bueno, inducirlos a que con ese perfil psicológico terminaran votando y eligiendo por una cosa en vez de otra, y eso basado, por supuesto, en noticias falsas. Después sí, vamos a... Sí. Sí, esto también tiene que ver con que existen movimientos muy extremos en este momento que se potencian a raíz de este tipo de generación de contenido customizado para diferentes perfiles. Entonces esto hace que una persona que tiene un cierto pensamiento sobre algo lo potencie y no pueda ver otra cosa que no sea esa realidad de la que está convencido. Incluso se relaciona con personas con el mismo perfil, se comparte grupos en las redes sociales con personas de este mismo perfil. Bueno, se generan estos movimientos que estamos cada vez más acostumbrados de extremas derechas, izquierdas o diferentes pensamientos.
Bien, y después el siguiente slide habla de infodemia, que es un término que conocimos muchos ahora con esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud salió a alertar y a decir, ojo, porque el bombardeo de información, el consumo excesivo de información puede hacer mal, puede provocar angustia, puede provocar daño, y tengan en cuenta que muchas veces las falsas noticias y la infodemia se propagan mucho más rápido que el coronavirus. Justamente en relación a esto, nos parece importante mencionar que cuando el modelo de negocio, cuando las redes sociales se presentan como un servicio gratuito, en realidad quienes estamos siendo vendidos, digamos, consumidos, somos los usuarios. Somos nosotros, nuestros datos y el tiempo que tenemos frente a la pantalla que se comercializa. Ese es el modelo de negocio de las redes sociales y de las plataformas digitales, tiempo y datos personales. Justamente, bueno, entonces nuestra propuesta, ya vamos cerrando, es que proponemos la enseñanza del pensamiento crítico en relación a la tecnología. La pandemia, como hablaba Sebastián, nos obligó a meternos en el mundo tecnológico y utilizarla para poder conectarnos, poder vivir, poder tener clases, pero nosotros lo que proponemos es no solamente una alfabetización digital de uso de las tecnologías, sino, como acuñaba el término Paulo Freire en 1989, desarrollar una sociedad con las capacidades para poder incorporar las aptitudes necesarias para analizar los discursos y contenidos de una manera coherente. O sea, para nosotras creemos que es importante la toma de conciencia de que las tecnologías de la información y la comunicación no son asépticas ni neutrales y están desarrolladas por personas con sus sesgos ideológicos. En relación a esto podemos mencionar algunos ejemplos como la demanda de Estados Unidos a Facebook, el cierre de las cuentas de Trump, que uno puede estar de acuerdo o no con el pensamiento de Trump, pero bueno, que las plataformas le hayan cerrado las cuentas para que él se pueda expresar. Y bueno, hay algunos ejemplos de algoritmos validadores de verdad en Australia y Facebook en relación con Clarín en Argentina. Si les interesa, después les podemos pasar más información. Y bueno, la idea es entender cuál va a ser el rol de los gobiernos y los estados en relación a las plataformas. Para el cierre les compartimos esta frase que es de Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll, que habla sobre los validadores de verdad y bueno, qué rol vamos a ocupar los usuarios y los ciudadanos en lo que es esta nueva, por así decirlo, capitalismo de plataformas, en donde la democracia está más ligada al poder que tienen las grandes corporaciones tecnológicas que los estados o los partidos políticos. Bueno, para cerrar, ahí están nuestro contacto, nuestros nombres. Yo soy Florencia Domínguez, estuvo conmigo Laura Tomala, y ahí está el link en donde pueden leer el artículo que escribimos, y es todo un libro sobre la investigación que desarrollamos en la Universidad de 3 de Febrero, en la especialización de Industrias Culturales en la Convergencia Digital. Perfecto, chicas, muchísimas gracias. Igual yo les recuerdo a todos los asistentes, a todos los que exponen, que si tienen alguna duda, si tienen una pregunta, si tienen alguna aclaración o algo que les quieran preguntar a los expositores, que por favor no duden en hacerlo. Así que siéntanse tranquilos de preguntar. Ahí estoy compartiendo yo mi presentación, yo soy la última entonces, si nadie más vino. Ustedes están pudiendo ver, a ver, yo les voy a poner presentar, sí. Yo lo voy a ver en pantalla grande, ahí lo están viendo. ¿Sí? Sí. Bueno, mi presentación está un poco relacionada a la de Seba, como podrán ver. La mía es exclusivamente sobre visionado cinematográfico en tiempos de pandemia. Como seguramente sabrán, en marzo de 2020 cerraron los cines
por todo lo que es las medidas sanitarias, no solamente en Argentina, sino que en toda Latinoamérica. Están viendo recortes justamente de noticias que pasó en cada uno de, bueno, en algunos de los países, no me entraban todos, lo que llevó a que la industria cinematográfica tuviera que adaptarse de alguna manera a este cambio. Inicialmente lo que o sea, expuesto frente a la falta de lugares tradicionales donde exponer sus películas, se forzó a una manera distinta de visionar el cine. En mi investigación está dividida en 4 sectores. El primero es el visionado cinematográfico en casa, que involucra el video on demand y streaming. Algunas producciones, como por ejemplo Mulan, fueron llevadas específicamente a lo que es servicios premium, servicios de streaming premium, como es el caso de Disney Plus. No solamente se expuso, se fue con una especie de mezcla entre streaming y video on demand, ya que no solamente el usuario que quería ver Mulan tenía que estar suscripto, o sea, en la parte de streaming tenía que estar suscripto a Disney Plus, sino que además tenía que pagar el equivalente a $30 para poder ver Mulan, o sea, una mezcla. No solamente era el mensual, sino que el precio de la película. Otros distribuidores directamente lo pasaron a video on demand, como es el caso, por ejemplo, de la película más reciente de Bob Esponja, que fue directamente, por ejemplo, para streaming, y si no, como Emma, que irá a ver, está Anya Taylor-Joy ahí, directamente para video on demand. La diferencia entre video on demand y streaming es que en streaming vos pagás una cantidad X mensual, como puede ser Netflix, como puede ser Disney Plus, y podés ver todas las películas que quieras. Y en el caso de video on demand es que vos directamente comprás la película y la ves una cantidad que te dejen determinada el sistema. En el caso, por ejemplo, de Bill and Ted Face the Music, fue un éxito de video on demand. Un montón de personas, millones de personas compraron la película para verla, incluyéndome. Y se estrenó también en cines, pero en autocines, que ahora ya lo vamos a ver más adelante, yo me adelanto a veces. Pero esta mezcla híbrida permitió que todas las personas que querían ir al cine, bueno, tuvieran la alternativa de poder verla desde la comodidad de sus casas, con sus familias, con el pochoclo más gratis, por así decirlo, y Coca-Cola que tuviera menos agua. Justamente ahí yo me estaba adelantando, también tuvimos el visionado cinematográfico no convencional. ¿Qué queremos decir con no convencional? Y generalmente es o el alquiler de salas vacías, en donde vos podías alquilar literalmente una sala de cine y ir a ver una película X, la que te ofrecieran, con 2 o 3 personas nada más, pero bueno, era para ponerle uso a las salas que realmente estaban sin uso y estaban alquilando. O sea, ustedes piensen que los cines, la mayoría alquila los espacios en los que están, entonces no estaban recibiendo ningún tipo de incentivo económico y cómo subsistían, ¿verdad? Tenían que pagarle también los salarios y en algunos casos a sus empleados. Entonces empezaron a alquilar las salas. ¿Cómo hacen? Generalmente vieron que, o sea, antes de pre-pandemia, se alquilaban para los cumpleaños, podías ir con los chicos, con la escuela, bueno, pero en versión más pequeña, entonces podías invitar a tu familia y todos se sentaban como con una cierta distancia entre asientos, como se hace ahora, y podías verla nada más con tu familia, podías ir a ver Volver al Futuro, generalmente cosas más viejas, o en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, si está habilitado para ir a ver Tenet, o cosas más modernas que salieron durante la pandemia. Y la otra más popular son los autocines. Seguramente los que están en Argentina notaron que abrieron un montón de autocines, más de los que debían. Las cadenas de cine hicieron eso, alquilaron también espacios y llevaron sus salas para continuar manteniéndose. En la mayoría de los casos, por ejemplo, en México fue un gran éxito la reapertura de los autocines. Y en Argentina lo que pasaba mayoritariamente es que teníamos películas muy viejas, y quizás el precio de la entrada era muy alto, pero igualmente fueron un éxito mediano y la gente le gustaba salir a ver una película Franchella, ponele.
y se volvió una de las maneras más populares de ir a ver películas en Estados Unidos. Algunos lanzamientos exclusivos, como por ejemplo Bill and Ted o The Reg, fueron específicamente para autocines y hicieron más taquilla de que lo que quizás hubieran hecho en cines tradicionales en otro momento con más películas competidoras. Así que bueno, algunas películas fueron exitosas, algunos espacios fueron exitosos y otros dependiendo siempre de las alternativas que la persona tuviera también, si preferían. Lo bueno es justamente la hipótesis que yo presento es que el espectador tenía una gran cantidad de opciones que no eran el cine para poder ver películas. Entonces, lo bueno es esto, las exposiciones, desde casa, desde alquiler de salas, de autocines, o mismo lo que es eventos y festivales. Generalmente cuando uno hablamos de eventos y festivales, hablamos de algo muy específico, algo muy cerrado, en lo que no está involucrado mucho el público, más allá de, por ejemplo, los eventos como Comic Con, aunque también son con entradas, al igual que con el Bafisi, pero la pandemia lo que hizo fue arrastrarlos a una gratuidad más amplia, siendo 100% digital. En algunos casos, por ejemplo, tenemos el festival We Are One. El festival We Are One es una mezcla de los festivales de Cannes, Tribeca y otros más pequeños, en donde algunas de las películas que iban a estar mostrándose se decidieron mostrar online de forma gratis y con un espacio de donación. Entonces iba todo para caridad, no iba nada a los bolsillos de los cineastas ni de los organizadores del evento. El feedback se fue completamente online, al igual que el Festival de Cine de Mar del Plata, que había habido charlas de que se iba a cancelar, como el Bafisi, pero finalmente se fue exclusivamente online. Algunos eventos fueron gratuitos, como charlas, por ejemplo, con directores como Miranda Julie, y otros sí tuvieron que pagar un ticket, pero mucho más barato de que si lo hubieras pagado con el sistema online que utilizaban siempre, y además tenías la chance de poder ver películas en otros momentos más oportunos, que por ejemplo una película de terror que se estrena en el Bafisi y la dan a las 11 de la noche y vos vivís lejos y decís, no puedo ir porque me queda lejos. Hablo de experiencia esto. Bueno, por ejemplo, el caso de la Comic Con se hizo también 100% digital y gratis, que es un milagro, porque el Comic Con siempre fue bastante caro y fue bastante ticket, tendrías que ir específicamente ahí para ver los paneles. En el caso de Comic Con no fue exitoso Comic Con, los paneles no los vio la cantidad que ellos esperaban, pero este año lo van a volver a hacer en digital. Y lo que generalmente se llega a la conclusión es que quizás los eventos presenciales, donde se estrenan películas, donde se ven las personas y todo, lo que importa ahí es que la gente pueda ir específicamente a ver a la persona y a conocer a sus actores favoritos, a hacer cola en Hall H y decir, yo estuve en Hall H mirando 50 horas para poder ver un panel de Game of Thrones. Entonces, al ser digital no tiene el mismo efecto. Lo mismo con las premiaciones, también no fueron presenciales, sino se vieron la gente en sus casitas. Y después tenemos el visionado cinematográfico tradicional, ya termino. Los cines, obviamente, más allá de poder alquilar sus salas, estaban necesitando estrenos, porque no teníamos estrenos. En los cines, más allá de ver películas viejas, de volver a ver Harry Potter, por ejemplo, las daban, Lord of the Rings. Entonces pedían que por favor algún estreno, algo, lo que fuere. Y bueno, tuvimos dos grandes estrenos que fueron Península, que es la secuela de Tren a Busan, quizás alguno la vio, una película de zombies coreana. Hizo un gran furor en Asia, donde los cines recién estaban empezando a abrir, ya que ellos cerraron antes que nosotros, por la pandemia, y fue realmente un gran éxito. Sin embargo, cuando Norteamérica quiso probar estrenando Tenet, de Christopher Nolan, no tuvo la repercusión que esperaban. Más allá de que igual en taquilla fue bastante grande, Tenet no llegó a las expectativas que esperaban, porque Tenet tiene un presupuesto muy grande. Eso llevó a que Warner moviera toda la cartelera que ellos tienen para 2021 directo a HBO Max, que es el sistema de streaming de ellos,
y lo que van a hacer es un formato híbrido de cine y HBO Max, en donde las películas se estrenan en cine, se estrenan en HBO Max gratis, no tienen que pagar extra, como por ejemplo con Disney Plus, y la gente por 45 días puede ver películas. Por ejemplo, ahora mismo están con Tom y Jerry. Tom y Jerry la pueden ver en el cine, los que tienen Tom y Jerry en el cine, en nuestro caso estamos viendo Tenet, y además por 45 días la pueden ver gratis en HBO Max, después ya no va a estar nada más en el cine, va a seguir corriendo en el cine, y después de un periodo general, que son casi 90 días o más, va a volver a estar gratis en HBO Max. Entonces con eso le dan como una ventana al cine a tener como la preferencia, como que vos si querés podés ir a verla. Por ejemplo, a fin de año se estrena Duna, hay mucha gente que quiere ver Duna por la cinematografía, porque es Duna, por Villeneuve, por lo que sea, y prefieren verla ahí, pero si vos tenés miedo a contagiarte, podés verla en tu casa. Es una cosa híbrida, pero todo fue gracias a Tenet, que fue la cabra sacrificial que fue y se sacrificó y no le fue bien y no la vio la cantidad de gente que esperaba a Nolan. Y bueno, y Bond, que sigue esperando, acá está en la imagen, está todavía esperando para estrenarse porque no es de Warner, no es de Disney, así que tenemos que ver cómo van a hacer para lanzarla. Y bueno, llegamos al presente, estamos en marzo de 2021, los cines se están volviendo a abrir, y tenemos que ver, todavía todas estas opciones de visionado están disponibles, podemos todavía ver películas en casa, podemos todavía ver películas en nuestros autos, podemos ver todavía películas, festivales, los tenemos ahora mismo, los Golden Globe fueron en distancia, con Zoom, los actores y talentos estaban desde sus casitas, pero además tenemos ahora la opción de los cines, así que lo único que tendríamos que ver es cómo es que vamos a adaptarnos a partir de ahora, pero lo bueno es que los espectadores, tenemos muchas alternativas para convivir con el material y ser uno con el cine, no importa dónde estemos. Muy bien, ya estoy. Bueno, creo que ya no estoy compartiendo pantalla, no estoy segura. Vamos a dar un lugar al espacio de debate, si alguno tiene alguna pregunta, y si no, yo tengo algunas preguntas para ustedes, así que no sé si el público quiere empezar primero y nos quiere dejar en el chat alguna consulta, y si no, yo les pregunto a los expositores cosas. ¿Nadie tiene preguntas? Ahí yo me puse la cámara para que me vieran, que no los puse por internet. Bueno, primero les quiero preguntar a Raúl. Una pregunta. ¿Estás? Ah, decime, que alguien tiene una pregunta. Okay, ¿quién tiene? Yo, Fabián Luna. A Sebastián y bueno, a Luz también, que vos tocaron en parte que tiene que ver con hábitos de consumo. Mi pregunta, bueno, la dejo abierta a ambos si desean. Ya que Luz hiciste una enumeración muy pormenorizada de diferentes hábitos de consumo, por lo menos audiovisuales, y Sebastián en términos, si se quiere, más amplios. Era si, no sé, ustedes me dirán, si no creen que estos cambios que se han dado en el consumo de audiovisual puntualmente, ¿no? Por ejemplo, de los cuales están hablando, si no se ha dado también en ofrecer en diferentes medios exhibiciones de audiovisuales con curaduría, porque curaduría de producciones, porque lo que hay es hay una cantidad, pero asombrosa, de medios y recursos para difundir, pero me da la sensación, y ustedes en tal caso si están reflexionando sobre esto, que pareciera ser que hay también como una suerte de, no es que nunca ha existido, pero hay, medios como Movie, Qubit, Cinear, o por hablar de algo local, ¿no? Pero con esa tendencia a curar y acercarse al cine, tanto presente como de tiempos a curados. Está bien que uno en una sala de cine, en San Martín y demás, tenemos producciones que se han presentado así
históricamente, pero hoy a través de estos medios. No sé, nada más. No sé si se entendió. Luz, no sé si querés comentar algo vos. No, sí, yo lo que veo generalmente con la curaduría también es que está muy atado al servicio y a los derechos que tenga el servicio, porque no todos tienen realmente los mismos derechos de copyright de una cosa a la otra. Por ejemplo, la mayoría de los servicios de streaming audiovisual tienen mismo servicio de curaduría ellos mismos. Cuando hablamos generalmente del algoritmo de Netflix, Netflix te ve lo que vos viste y te recomienda cosas según lo que vos viste, pero en base a su algoritmo, pero también no te va a recomendar cosas que no tienen ellos, o sea que más allá de la curaduría que pueda tener, por ejemplo, Movie o Paramount Plus, está siempre limitada a lo que ellos te puedan ofrecer, entonces nunca te va a estar haciendo un servicio de curaduría 100% como el que vos mismo podrías hacer, en base a tus gustos. Siempre va a estar definido por lo que ellos mismos tengan en el catálogo, así que eso es siempre muy limitado. Yo justamente hice una investigación previa el cuatrimestre pasado o el otro, sobre eso, sobre la disponibilidad de material en los servicios audiovisuales, ya no sea nada más audiovisual, sino música, por ejemplo, Spotify, vos querés poner cosas, y mismo por ejemplo, en la Discover Weekly, en la playlist que te dan todas las semanas, hay veces que te aparecen cosas que no están, que te dice no está disponible en tu país. Entonces, por más que ellos te quieran hacer esa curaduría, siempre va a estar a merced de las restricciones geográficas y de derechos presentes. No sé si... Sí, creo que además esto de la curaduría y esto que planteaba Fabián es interesante. Hoy más que nunca me parece que están muy delimitados, ¿no? En cada plataforma qué contenidos ofrece. Yo creo que por ahí, por decir de una manera un poquito así, medio tirado de los pelos y muy general, por ahí Netflix sería por ahí lo más mainstream, si se quiere. Prime tiene cosas mainstream, pero también tiene algunas ofertas que yo les llamo cine basura, como por ejemplo, no sé, Sharknado o Octopus versus Godzilla gigante, y bueno, cosas así muy, muy puntuales. El resto de las plataformas también tienen sus diferentes contenidos, pero creo que la curaduría va netamente, esto que decía Luz, además por un tema de derechos, por un tema de entender por ahí lo que ellos creen, ¿no? Y entienden cada una de las plataformas cuál es su audiencia. Por ejemplo, doy un ejemplo local. Yo personalmente trabajo en un canal donde tenemos contenido on demand, también hacemos transmisiones por streaming, etcétera, más que nada de eventos deportivos y demás. Y todo lo que es la parte de curaduría de contenidos on demand, que generalmente me encargo yo de esa parte, tiene mucho que ver con entender a la audiencia. El año pasado, el 2020, que fue todo este contexto de pandemia y demás, a nosotros nos llegaron un montón de contenidos de realizadores independientes que necesitaban difundir lo que estaban haciendo. Entonces, en toda esa enorme cantidad de cosas que nos llegaban, uno obviamente tiene que poner un filtro, ¿no? Esta curaduría de la que estamos hablando. Entonces, decimos, bueno, nos llegó una serie muy interesante, no sé si la conocen, que se llama Pandemia en tiempos de zombies, ¿no? Donde era una serie web pensada, así como estamos hablando nosotros, por Zoom, con voces en off, ¿no? Tipo zombies que andaban por los pisos de los edificios, y los que estaban hablando con el otro, generalmente era en el marco de una terapia tipo de un psicólogo con un paciente, se daban un montón de charlas súper interesantes. A mí me pareció que estaba bueno ese contenido para subirlo a YouTube, compartirlo, y que la gente pueda interactuar. Y la verdad que se generó una buena dinámica, porque primero tocaba un tema bastante actual, o sea, lo que estamos viendo todos, que era un tema de pandemia. En este caso no tenía que ver con un virus que era el coronavirus, sino que ver con el virus de los zombies. Generalmente los zombies están asociados a un virus que los infecta. Entonces tenía que ver un poco. Por otro lado, también me acuerdo que nos llegó información sobre unos documentales sobre el tratamiento del agua en la Argentina. Algo que no se habla demasiado, que es el agua que consumimos, cómo la consumimos, cuáles son los sectores de Argentina por ahí que carecen más de este tipo de los que no tienen agua, básicamente. Bueno, ese tipo de contenidos a mí personalmente me pareció interesante plantearlos porque yo no los veía por ningún lado. Entonces creo que también un poco la curaduría tiene que ver un poco también lo que hablamos en los medios, esto de la bajada de línea editorial, ¿no? Esto cómo uno marca los lineamientos de lo que quiere. Si bien hay cosas muy puntuales y muy personalizadas, como lo que dijo por ahí Fabián, esto de Q y demás, creo que
lamentablemente va a estar siempre la pelea esta, que también la hemos visto en la música en su momento, entre lo comercial y lo alternativo, entre lo que por ahí más de nicho y lo de para todos, pasa en la música, pasa en las series, en las películas, entonces creo que la curaduría va muy de la mano con la línea de cada plataforma. No sé si más o menos respondimos lo que vos querías, Fabián, o entendimos mal. No, todo lo que están comentando, sí, Diego, en mayor parte. Me refería a la afluencia, ¿no?, de ofrecimientos curados. Y repito, en relación a lo que dijeron, desde luego que se hace en base a esa curaduría a la audiencia, como bien decís, Sebastián. Digo, Teatro San Martín lo viene por nombrarte a un espacio, lo sabe en relación a qué audiencia potencial tiene, o determinadas salas de cine que sabemos que van a proyectar con un tipo de material para una audiencia X, y no pasar otro tipo de films, si se quiere, más masivo y demás. Pero desde luego que se tiene, al realizar una curaduría, todo lo que nombraron ustedes, su público al que va dirigido y el material con el cual cuentan, se habló de derechos, de luz y demás. Desde luego que sí. Me refería a que la competencia, por decirlo de una forma, la oferta que se ha dado, se está dando hoy, si ustedes lo ven como ese es un camino muy competitivo por parte de estos canales que están nombrando, ¿no? ¿Quién da para su público en particular, o direccionado a un público preferencia, una curaduría X? Más allá de esto que nombrabas, Luz, y desde luego tenemos los algoritmos que se dan, si se quiere, en forma automatizada o semi-automatizada en relación a lo que viste más, pero me refería a algo más, si se quiere, más no tan unívoco, sino más global, sobre una curaduría, como nombré anteriormente, Qubit, Movie u otros, por nombrar algunos. Desde ahí sí, y si eso es como un espacio repito, no me gusta la palabra, pero digo, competencia entre espacios de difusión, ¿no? Eso. Yo creo que la competencia es brutal, ¿sí? Por lo menos lo veo, me parece así. Sin ir más lejos, es tan brutal la competencia que inclusive cuando se hacen las migraciones de ciertos contenidos de una plataforma a otra, son tema de conversación entre las audiencias y los consumidores. Sin ir más lejos, cuando salió Disney Plus, todo el mundo hablaba de la migración de las películas de Marvel que iban a pasar a Disney. Entonces decían, estaban en Netflix, se van a Disney, ¿qué va a pasar con las que quedaron boyando? Bueno, creo que la competencia es muy fuerte y lo hemos visto porque en el transcurso de meses han salido un montón de plataformas similares a lo que estamos acostumbrados, que ofrecen, sin ir más lejos, hace un par de días salió Paramount. Me acuerdo, yo no me suscribía a Paramount todavía, pero creo que un amigo me había comentado esto, sí, me voy a suscribir, y yo, bueno, ¿qué te ofrece? No, las películas de Paramount, me dijo, no me dijo más que, sí, ya sé que las películas de Paramount tiene, pero bueno, ¿qué cosa diferente tiene? No, es más de lo mismo, creo que la competencia va por los títulos, y sí, me parece que es brutal la competencia, están todos, vieron que ahí hay una buena zanahoria para agarrar, un santo grial que está bueno tenerlo ahí, y para mí sí hay mucha competencia. Pero creo que la competencia es, como vos decís, Fabián, esto de la curaduría de los contenidos, ¿no? A ver a dónde atraigo a mi público, con qué lo puedo atraer más si tengo este tipo de producciones. Creo que ahí está, sí, ahí está, llegamos a eso. No sé, Luz, si quieres agregar algo. Okay. Sí, y además la idea también es que a veces hay servicios que son muy de nicho. Por ejemplo, yo estoy pensando en Shudder, por ejemplo, que es exclusivamente de terror y tiene materiales comprados, o sea, compraron los derechos de algunas películas, ahora también tiene materiales in-house. Y eso es como muy específico y quizás no hay otras plataformas al respecto, pero nuevamente yo vuelvo a lo que está, no está todo el terror. Entonces, si vos te suscribís, algunas no están disponibles, yo estoy segura ya de acá no está, por ejemplo, y tardan en llegar las expansiones. Los fanáticos del anime, por ejemplo, recién ahora tienen Crunchyroll, que antes no lo tenían, entonces se tienen que ir viendo de cómo, o sea, si uno realmente va a tener la competencia, tiene que estar pensando en todo lo que va a tener, inclusivamente en el mundo, porque si no queda todo muy limitado. Acá, por ejemplo, nunca tuvimos Hulu,
directamente Hulu, que ni siquiera es de nicho, o sea, no lo tuvimos nunca disponible para Argentina, sino que tenemos que ver algunas cosas que llegaran a Fox y otras que no, dependiendo de lo que quisieran los derechos. Entonces, más allá de la competencia de los nichos que se puedan construir, de por ejemplo Movie, que tiene todas películas, digamos, art, es igual que con los cines que pasan exclusivamente películas artísticas. Piensen ustedes el BAMA, el difunto BAMA, que estaba acá, Buenos Aires, Mon Amour, era un teatro que daba específicamente, o más digamos, un 95% películas que podemos considerar art house, ¿sí? Que daban películas extranjeras, películas independientes argentinas, bien del under, y lo limitado al final que fue, o sea, más allá de que tuvieran un enorme público y demás, al final se fundieron y cerraron hace un par de años. Entonces la competencia está, pero siempre uno tiene que estar pensando como en el pantallazo general, porque puede llegar una audiencia específica, pero quizás no es un modelo sustentable, a menos que quizás se cree una demanda, como por ejemplo va a pasar con la gente de colecciones zapatillas. Entonces es como un súper nicho, a veces no puede nunca redituar, pero todo es un negocio, o sea, no podemos vivir del aire. Entonces uno tiene que pensar del lado del negocio, del lado de la atracción, más allá de que se creen nichos, se creen servicios que sean específicamente para algo. Siempre tenemos que pensar en que va a estar limitado por las cosas más expansivas, por los conglomerados que van a venir y nos van a pasar por arriba. Entonces nunca lo piensen del lado de que va a durar o que va a estar en todos lados, porque desafortunadamente la competencia es mucha, pero hay competidores que obviamente tienen una ventaja súper enorme y que nos van a pasar por arriba a todos los que preferimos algo más curado, algo más directo. Yo, por ejemplo, me gusta el cine de terror, pero si no lo tengo Shudder, no puedo ver en un montón de cosas que yo no puedo ver, o cosas más específicas. Por ejemplo, volviendo a Hulu, por ejemplo, yo quiero ver Into the Dark y la tengo que ver en Movistar, en un lugar doblada al español, sin subtítulos, con esta la oferta de Hulu 100% en la que vos podés ver Into the Dark con subtítulos. Ponele. Pero bueno, es eso. Y la última, si quieres, si no la hacemos más larga, me parece que también la competencia se pone mucho más feroz y más brutal porque las plataformas saben que ahí está la audiencia ávida de poder acceder a esos contenidos, porque primero siguen siendo mucho a menor costo que ir a ver una película al cine, lamentablemente. Ver una película al cine, por ejemplo, sale capaz que más que una suscripción de alguna plataforma. Ya imagínate que antes de la pandemia la cantidad de gente que iba a las salas de cine no era que explotaban. Imagínate ahora con menos capacidad de sala, o sea que también va a haber una necesidad de consumir contenido. Entonces creo que también ahí las empresas dicen, bueno, tenemos gente que está boyando, que quiere contenido, bueno, vamos a dárselo. Y sigue siendo siempre más negocio una suscripción que ir a una sala del cine. Ahora, la experiencia obviamente no es la misma, ya lo sabemos, esto lo hablamos siempre, pero bueno, creo que por ahí la competencia pasa porque saben que está la gente ahí. Pero como dijo recién Luz, todo esto cambia, va evolucionando y de repente por ahí el on demand cae, el streaming cae y la gente empieza nuevamente a ir a presencial. Entonces, bueno, también hay que adaptarse un poco a todo. ¿Estamos? Sí, Fabián. Bueno, tenía una consulta yo para Raúl. No sé si está Raúl. Gracias. Raúl, ¿estás? Sí, sí, sí. Muy Se bien. va y viene la señal de vez en cuando. Bueno, tengo una pregunta rápida. Con respecto a los carnavales, ¿cómo lo ves ahora en el contexto de pandemia? ¿Cómo ves? ¿Vos sentís que van a hacer alguna especie de carnaval primero municipal? O sea, estuvieron haciendo, pero ¿se transmitió el COVID? ¿Se presenció? ¿Se va a presenciar? ¿Cómo está Se presente? hizo, o sea, depende de las ciudades, en distintas ciudades se hicieron videos del propio carnaval y se hizo un programa donde cada viernes se entrevistaba a una de las reinas del carnaval, entrevistaba a distintos personajes históricos, actuales,
que son identificados con el arte carnavalesco, y se hizo como una especie de la parte histórica, es decir, dar a conocer las nuevas generaciones los orígenes, cuándo empezó, etcétera, etcétera. Y no pasó de ahí en el caso de Gualeguaychú. Hubo otras localidades donde hicieron racontos, digamos, hacían concursos sobre quién sabía más. Por ejemplo, en la ciudad de Corrientes se hizo quién sabía más de la historia del carnaval correntino. En teatro que fueron transmitidas. Hola Raúl. Hola, Raúl. ¿Sabes qué te recomiendo? Si podés apagar tu cámara, así vas a tener más señal. Si ok. Se corta mucho. Bueno, no sé lo... Ahí está. No sé lo último que se escuchó. Yo decía que en el norte de Entre Ríos hubo varias ciudades donde las comparsas hicieron presentaciones en teatro, en el escenario, y fueron transmitidos por streaming. Por supuesto que para aquel que participó bailando, tocando la música, fue algo importante para ellos, pero no fue muy bien recibida en el público carnavalero, porque el público carnavalero es de calle, o en todo caso es del escenario específico de carnaval, que es el corsódromo, que sabemos que en el litoral hay muchas ciudades que tienen corsódromo, y llevar eso al teatro no gustó. A lo mejor hacer lo mismo solamente los artistas y hacer la transmisión por streaming, a lo mejor hubiera tenido mayor aceptación, pero bueno, es algo que nos va a quedar la duda, y esperemos que el próximo año volvamos a hacer un desfile con gente, con público. Sí, hay una consulta para Raúl sobre esto que dijo. Bueno, yo tengo también otra pregunta, tengo muchas preguntas. Tengo otra pregunta para María Florencia y Laura. Les quería consultar con respecto a esto que hablaban de lo de Australia. No sé más o menos de lo que están hablando, había leído. O sea, ¿ustedes cómo lo ven esto de Australia bloqueando a Google para... esto de Australia bloqueando a Google para que no se vean las fake news? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven como un acto de casi como dictadura de Google, de decir, bueno, no lo va a ver Australia, no va a ver nuestras cosas, o al revés, que Australia realmente se está como revelando En realidad, lo que plantea el caso de Australia es justamente esto, la lucha de poder entre la corporación digital, las grandes plataformas y los estados. El rol que cumplen. Haciendo un paneo general de lo que pasó, Australia quiso cobrar impuestos básicamente a Google por las noticias que utilizaba de medios. O sea, Google sacaba noticias de medios de Australia, y lo que pretendía era que se le pague un determinado fee a esos medios por su uso de contenido. Google lo que hizo fue, bueno, listo, no pongo más noticias, y se generó como un caos en cuanto a los usuarios, que el Estado tuvo que volver hacia atrás y renegociar con Google la situación, que en realidad salió perdiendo porque por el momento se sigue en stand-by y no le van a incorporar ningún pago. Y entonces, bueno, es esto, es el rol que tiene el Estado para hacer que estos monopolios paguen sus impuestos o no. Y ahí es como el punto de la cuestión. Porque la realidad es que estamos viendo que los conglomerados tecnológicos tienen más poder que los estados. Sí, nos interesaba, no, perdón, esto bien decías, Flor, cuando hablabas de, bueno, el monopolio, ¿no? Porque también traíamos un poco el ejemplo de la demanda de Estados Unidos a Facebook, a Google, porque, bueno, son monopolios y con este aceleracionismo tecnológico, de alguna manera,
se instalan y uno medio que tiene que ver cómo regularlo de alguna manera legalmente y cuál es el accionar de los estados ante esto. También traíamos el ejemplo de este año que a Donald Trump le cerraron las redes sociales, primero Twitter, después Facebook, bueno, Instagram, y también era como un tema, bueno, hay que proteger todo esto que se está diciendo y la incitación al odio, a la violencia, por un lado sí, por otro lado, ¿por qué estas empresas deciden, bueno, una determinación semejante sobre un presidente saliente? Bueno, no sé, son cuestiones que realmente las traíamos porque nos parecían, primero que son noticias que por ahí pueden despertar algo en el resto de los países del mundo, y bueno, y estar atentos a este accionar, ¿no? Después, con el tema Trump podemos profundizar también en Parler, esa aplicación en la que se puede decir de todo, y también se transmiten muchísimos mensajes de odio. Digo, bueno, esto está sucediendo, y en esto que hablábamos del pensamiento crítico y de estar atentos a qué uso se hace de las redes, porque pasan este tipo de cuestiones. Es ahí el tema de, bueno, los estados siempre van atrás de las empresas, por así decirlo, en el sentido de que la capacidad que tienen de generar leyes o generar determinada impuesto, lo que sea, va siempre mucho tiempo por detrás de lo que es el desarrollo tecnológico. Entonces, bueno, es empezar a dar la discusión de qué rol va a tomar el Estado en esto. O sea, no podemos quedarnos esperando, digamos, sino que los gestores nuestro rol en este punto es plantear esta situación y decir, bueno, ojo, porque hasta ahora, si bien derechos de autor también estaban ahí en pugna y demás, actuó sobre particulares en alguna instancia. Ahora estamos hablando del Estado en sí mismo, o de la democracia en sí misma, de qué rol va a tomar la democracia como modelo ante esto. Y bueno, siempre hay una pugna de poder económico en el medio, ¿no? Yo creo que el camino es es empezar a visibilizar estas situaciones y empezar a dar la discusión y sobre todo desde los ámbitos académicos poder asesorar a los diferentes entes del Estado. Y Fabián, ¿tenías alguna consulta para Laura de referencia? Sí, la pregunta iba en relación a, puntualmente, bueno, el tema que ustedes tratan, que es fake news, ¿no? Y como bien lo comentaron, uno puede, no es algo nuevo, y ustedes dieron, desde luego, ejemplos al respecto, y son notoriamente conocidos, una falsa noticia. Mi pregunta puntualmente va a lo siguiente: si el diferencial de lo que actualmente, entonces, el diferencial de lo que actualmente se denomina fake news, si no le ponemos el mismo nombre, decimos falsa noticia, punto. Pero, entonces digo, perdón la desprolijidad, si el diferencial de lo que sería lo que se denomina actuales fake news no está vinculado con la inmediatez de viralización. Esa es la pregunta. Sí, desde luego. Lo digo porque no lo habían nombrado y nada, por ahí también lo han reflexionado, y el poco tiempo que hay acá, por ahí lo tienen en carpeta, ¿no? Sí, pero, no, tiene que ver con la capacidad que tiene de reproducir esa noticia falsa. Esta inmediatez de las redes sociales nos traen aparejados, o sea, como dijimos, siempre existió la noticia falsa, pero ¿cuál es la diferencia? La cantidad de millones de personas que pueden verlo en vivo, en el mismo momento, y que por eso abordamos el tema de infodemia. Al haber tanta información todo el tiempo, constantemente, no existe tiempo para la retractación y mirá, me llegó esta nota que retracta aquella, y entonces, eso no existe, pasó. Es una más de las millones de muestras que se nos hacen visibles en nuestro feed, digamos. Entonces,
la especificidad que vos decís creo que tiene que ver con el alcance. También, bueno, nos pasaba esto de reflexionar acerca de, bueno, la falsa noticia no es algo nuevo, de pensar ejemplos en donde siempre hubo noticias falsas y se reproducen, y bueno, y nunca llega a la instancia en donde alguien espera a chequear si esa noticia es cierta o no. Y nosotras también mencionábamos, bueno, el poder de la imagen en este caso, ¿no? Cuando una noticia siempre está acompañada por una imagen, por ahí esa imagen es de una noticia anterior, es de algo que ocurre en otro lugar del mundo, pero está acompañada de una noticia, refuerza nuestra creencia de que eso sea cierto. Y nos llamaba la atención, porque es verdad esto que nombrabas, ¿no? De la inmediatez de las redes sociales, y decíamos como qué loco en este momento donde tal vez el acceso a Photoshop es hasta más fácil, no sé, o en las nuevas generaciones el acceso a cualquier aplicación que te pueda ayudar a hacer un retoque de imagen, está como más accesible, medio que todos lo podemos usar, pero igual aún así recibimos una imagen ficcionada y creemos que es cierta, y bueno, y ahí volver a insistir en esto, de que termina siendo una apelación a la emoción. Es tan fuerte la conexión entre esa noticia falsa con lo que genera en nuestros sentimientos, en nuestra psiquis, que lo que queremos es validar lo que nosotros pensamos, ni siquiera ver si esa noticia es verdadera o no, ni siquiera ir a chequearla. Y a mí me pasaba en referencia a algo que había dicho Sebastián, de que él veía que como que los usuarios están más como en contacto con la tecnología y con el uso de la tecnología, y quizás esto sucede, no sé, en determinado estrato socioeconómico en el que nosotros nos relacionamos, pero la realidad es que la gran mayoría de los usuarios de redes sociales y de internet no tiene conocimiento de que la tecnología, o sea, no es consciente de que la tecnología no es aséptica y que responde a un modelo económico y que responde a determinada corporación que utiliza datos o lo que sea. O sea, sí estamos más habituados al uso, pero seguimos siendo usuarios como muy rudimentarios en cuanto a la capacidad que tenemos de poder evaluar lo que estamos usando, digamos. Existen miles de plataformas disponibles para hacer videollamadas y por alguna razón todos usamos Zoom o Meet. Y son las que responden a las corporaciones, Microsoft y Google. Entonces, ¿por qué no utilizar una de código abierto? Bueno, porque no somos conscientes de lo que hay detrás. Incluso hasta en los colegios, o sea, ha habido muchísimos casos de que se introducen personas que no se conocen en las conversaciones y demás, y desde las instituciones tendrían que promover quizás el uso de este tipo de tecnología abierta, sin que se le tomen datos a los alumnos, a los estudiantes, que en su mayoría son menores, y sin embargo no pasa eso. Sí, está buenísimo lo que decís, María Florencia. Me parece que también, primero una cosita que quedó de Fabián, esto que hablaba de ustedes de las fake news. Hace un tiempo hablando ¿conocen Chequeado? Obviamente, calculo que sí. Sí. Hablando con Laura Sommer, que es la directora, hablamos de esta diferenciación, ¿no? De fake news y desinformación, ¿no? Que a veces se lo agrupa junto, pero tienen sus diferencias, ¿no? A veces por ahí la fake news está como más estigmatizada por ciertas personalidades vinculadas al poder político y demás. Esto que hablaba también Fabián de la viralización instantánea de la información, por ahí responde más a una a catalogarlo como una categoría, catalogarlo como una desinformación. Entonces, bueno, también está bueno y creo que también la gente, como dije cuando estaba comentando, ha tenido que acuñar estos términos. Y volviendo a lo que decías vos, esto de la apropiación tecnológica, me parece que sí, es cierto lo que decís, el uso sigue siendo muy rudimentario,
y obviamente se sigue respondiendo a lo que la masa dice, bueno, usamos el Zoom, todos usamos Zoom, todos usamos Meet, ¿dónde lo hacemos en Zoom? Sin ir más lejos, hace poco empezamos a trabajar en un proyecto personal y dijimos, ¿qué hacemos? Lo hacemos en Zoom, porque ya todo el mundo trabaja con Zoom, miles de cursos hacen por Zoom, pero aún así creo que también el rol de, bueno, de la academia, en el caso de ustedes, que están en un grupo de investigación, por lo que entendí, de la Universidad de 3 de Febrero. En el caso mío, yo trabajo en el medio periodístico, también creo que nuestro rol es, no sé si educar, pero sí acompañar, ¿no? Un poco a través de bueno, yo me acuerdo que en el 2020 hice unos videitos donde siempre lo cerraba con esto de consumir información de fuentes oficiales, si ves que una información te parece falsa ante la duda, no la compartas, ¿no? Esto de cortar la cadena de la viralización. Bueno, creo que un poco también el rol de los medios y de la universidad, de la academia, es desde el lugar que se lo permita, ¿no? Porque también a veces la gente se pone en no quiero saber nada, yo sé usar todo, pero bueno, en el lugar que se lo permite y a veces por repetición, hacer nuestro aporte, me parece esto, ¿no? De cortar la cadena de desinformación, si hay otras posibilidades, ¿por qué utilizamos Zoom y no otra plataforma? Cuando fue todo el tema de WhatsApp, ¿por qué utilizar Telegram? ¿Cuál es el tema de los datos de WhatsApp? Bueno, creo que también somos un poco portadores y somos responsables también de empujar un poco ese conocimiento o esa data que por ahí no abunda en el común, para que el uso sea un poco más, no tan rudimentario. Que lamentablemente a veces uno también a veces se encuentra utilizando las herramientas de manera rudimentaria porque lo tiene más simple, más fácil y quiere descartar pendientes de manera rápida. Pero bueno, lo que vos decís, suscribo totalmente y creo que también es una labor de la academia y de los medios de comunicación de ayudar a la gente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y yo tengo una última pregunta que es para Fabián y para Paula. Les quiero comentar un poco, yo sé que ustedes hablaban de lo que eran los materiales retro, ¿sí? Pero vamos más allá, y las personas retro, cuando hablamos de los hologramas, por ejemplo, que tuvimos a Whitney Houston cantando en el escenario y no era Whitney Houston, pero habían tomado un material antiguo y lo habían proyectado a algo más nuevo, lo habían como reformulado ese material para dar vida a algo nuevo. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes creen que va a tener futuro? ¿Cómo lo ven? No sé si se entiende lo que quiero decir. No sé si te referís, conocí en alguna oportunidad a un holograma famoso de una niña japonesa, ¿puede ser? ¿Te referías a ella? Ahora no me acuerdo el nombre en japonés. Sí, por ejemplo, no importa, tenemos los shows en vivo, por ejemplo, de Tupac Shakur, en vivo, dio un show, era un material antiguo de él, lo que hicieron fue digitalizarlo, proyectarlo de manera holográfica en el escenario, como si él estuviera ahí cantando, lo mismo hicieron con Whitney Houston, y estaban pensando hasta en hacer una gira de Michael Jackson así. Sí. O sea, ¿lo ven? ¿Ven que va a andar? No, yo en lo personal, no sé, Paula, digo, pero en lo personal no me animaría a opinar si eso va a tener cabida o no en la industria del entretenimiento, etcétera. Lo único que puedo comentar en relación a tu pregunta es que es un formato más también con una diversidad particular a nivel tecnológico de hacer presencia y convivencia de lo que es, si se quiere, una materialidad de un recurso de esa apuesta, haciendo referencia a un tiempo y un espacio. En síntesis, otra modalidad más, ¿no? que en este caso hace referencia a utilizar elementos de antaño, repito, de un tiempo y un espacio en el presente. Nada más. No sé, Paula, ¿tenías algún comentario? Y yo tampoco me animo a decir, coincido en si va a funcionar o no, pero creo que es interesante lo que preguntás, Luz, con digamos, punto de contacto en relación a lo que estamos investigando, tiene que ver con
aunque hay un material preexistente que se está trayendo para hacer ese nuevo entretenimiento, ¿no? Creo que ahí hay un punto en común. Lo que habría que ver, yo no consumí esto para ver. Por ahí nosotros estamos más centrados en que se esté poniendo de moda la huella de ese material. Me atrevo por ahí a hipotetizar que acá, para que sea más real algo que no existe, lo que van a intentar es de que esa huella no esté, sino que el material que realmente era de ese soporte, van a intentar más ir al high definition, a invisibilizarlo para que parezca real. O sea, como que creo que en algún punto tenemos un punto en común con lo que investigamos y que tal vez busquen lo contrario, ¿no? Invisibilizarlo. No sé, Fabián, ¿qué te parece? Sí, sí, totalmente. O sea, digo, es como hipotetizar al respecto. Sí, total. Pero sí, sí, pero que se pueden dar esas dualidades, ¿no? Hacer real esa, entre comillas, ¿no? De lo real, esa presencia virtual, simularla como más realista, invisibilizando el recurso, haciéndola como que casi esté arriba del escenario, no sé, a ese personaje, ¿no? Y se vincula, como dijo Paula, con lo que estamos viendo, ¿no? Pero que escapa también a las modas, que también es parte de nuestra hipótesis, que esto está escapando también a las modas, al decir, ok, hoy hay vinilos o hay cámaras 4K. Polaroid, etc. Exacto. Que es algo que la invisibilidad propuesta por la industria, esos recursos tan lavados que propone el High Definition, propone su contraparte, esto que comenta Paula, ¿no? El volver a hacer uso de recursos que sí la dejan, para encontrar en ellos, si se quiere, una poesía, un elemento expresivo que la High Definition, tal caso, no deja. Bueno, nada, todas esas preguntas es las que nosotros estamos ahí revolviendo y haciendo cargo de cultivo. Bueno, muchísimas gracias, realmente. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer como una especie de recapitulación. Bueno, nos quedan 15 minutos, así que vamos como una especie de recap para cerrar. Yo veo como que la idea troncal en todas estas exposiciones que vimos, que estuvimos participando, es la adaptación. Yo siento que la adaptación, la transmutación es vital, ya sea para casos de tendencias escénicas performativas, como es el caso, por ejemplo, de los carnavales, o mismo en el caso de audiovisual, o incluso en lo que es más periodístico, como es el caso de las fake news. Lo importante es que en nuestras conexiones nosotros veamos que hay una especie de proceso, no hay para atrás, no nos vamos para atrás, o sea, siempre estamos buscando algo nuevo, estamos buscando como ese progreso, esa función de ir para adelante, ¿sí? No sé, con las tecnologías y con las situaciones que nos rodean de crear algo nuevo, y a su vez, bueno, después más adelante nosotros todas estas cosas que no estamos viendo nuevas las vamos a ver como si fueran pasado, probablemente se va a construir sobre esto y se van a crear nuevas tecnologías, así que está muy interesante. Como digamos, yo les pondría como el desafío de rever todas estas cosas que nosotros estamos presentando ahora mismo, todos nosotros, y reverlas dentro de 10 años. ¿Qué pasó? ¿Qué evolución hubo? ¿Se cambió? ¿Se siguió transmutando? ¿Se mantuvo como está? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante cosas tan grandes como por ejemplo ahora la pandemia? ¿Cómo vemos nosotros el material audiovisual o mismo escénico antiguo? Hay unas cosas, unas presentaciones, bueno, las personas que no estuvieron, que me pareció que quizás hubiera sido interesante explorar, y que ahora, bueno, quedaron un poco colgadas, desafortunadamente, pero esta idea, ¿no?, de la adaptación de nosotros como personas, como seres que consumen cultura, y cómo se sigue esto creciendo y proyectando para bien, o incluso también para mal, para una información general, ¿no? Así que bueno, es cuestión de construir, y realmente les doy como el desafío de que en 10 años volvamos acá, que va a estar obviamente con estas tendencias, y lo veamos y repasemos y digamos, ¿qué pasó en todo este tiempo? Y es cuestión de seguir construyendo, digamos, ¿no?
Así que bueno, eso sería como el recap general, la idea troncal que veo. Igual después voy a escribir una cosa y lo van a ver en el libro del año que viene. Bueno, les recuerdo a todos los expositores que suban sus papers a Tendencias DC, les puedo pegar el link si lo tengo, si está. Suban a Tendencias DC sus papers con sus investigaciones, pues se van a publicar en el libro del año que viene, y las van a ver escritas y van a ver también mi intro. Y no se olviden de que este viernes es la presentación del libro del Congreso del año pasado. Así que ahí van a poder ver las exposiciones de otras personas. Si ustedes estuvieron, van a ver las suyas. Y van a conocer un poco más del Congreso. Los espero el año que viene. Y en dentro de 10 años, como ya les dije. Y bueno, feliz Día de la Mujer a todos aquellos expositores que se identifiquen como tal. Y cualquier cosa, bueno, nos estaremos hablando, ¿no? Tenemos que todos los, algunos se pasan los contactos, y si no, bueno, a través de la UP nos estaremos cruzando con ingresos y todo. Muchísimas gracias realmente por todos sus aportes, por todas sus investigaciones y por la buena onda que pusieron el día de hoy. Y los felicito, realmente estuvieron muy bien, dense todos un aplauso. Muchísimas gracias realmente por participar. Muchas gracias, Luz, y a todo el equipo. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias.